Creaciones JCG Producciones. Juan Carlos Gallarín, director, productor. Prensa. Proveedor, Agencia Nacional de Noticias TELAM, Discapacidad. www.jcgdiscapacidadnacional.com.ar. Primera red de información, inclusión y solidaridad en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Pionera en inclusión, prensa y difusión en discapacidad desde Argentina para Latinoamérica y el mundo. Vivencias victoriosas, vamos por más. Audiovisuales, presenciales y Zoom. También nos podrán encontrar en YouTube, TikTok e Instagram como JCG Discapacidad Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en Vivencias Victoriosas para JCG Discapacidad Nacional, primer y único medio proveedor de la Agencia Nacional de Noticias TELAM en discapacidad. Hoy tengo el gusto de conversar con una mujer muy comprometida en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Es abogada egresada de la Universidad de El Salvador, se desempeña como escribiente en el Ministerio Público Fiscal en Cava, y es la presidenta de la organización no gubernamental I+E, Asociación Civil por la Plena Inclusión y Equidad. Un gusto saludar y conversar hoy con la doctora Celeste Carla Di Meglio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer la invitación al programa. Yo estoy bien, gracias a vos, Mónica, por tenerme siempre en cuenta, al equipo técnico, en este caso a Tomás, y un saludo muy especial al productor Juan Carlos Gallarín y a este hermoso programa. Gracias. Nosotros nos sentimos honrados también que vos puedas ser parte de nuestros espacios. Y sabemos que estamos pasando un terrible momento en nuestro país en relación a la vulneración de derechos de las personas con discapacidad en pleno retroceso, podemos decir. Pero vamos con las buenas noticias, que vas a estar conversando, vas a estar exponiendo en un seminario al cual fuiste invitada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y que nos comentes también acerca de qué van a estar hablando. Bueno, sí, estamos pasando realmente por un tema bastante complicado en el tema retroceso, no solo de derechos de las personas con discapacidad, sino de todos los derechos humanos. Pero sí, les quiero contar que voy a estar participando de un seminario que es parte de un itinerario sobre acceso a la justicia a personas en situación de vulnerabilidad, que se llama Acceso a la Justicia, buenas prácticas y reformas necesarias para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a los colectivos en vulnerabilidad. Y me preguntás de qué vamos a estar hablando. Bueno, vamos a hacer de más de 10 países de América Latina. También va a haber gente de España, porque está coordinado por el Notariado de España y la Cooperación Española esta invitación. Y vamos a estar hablando sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. El acceso a la justicia en cualquier sociedad democrática es un pilar. Y es reconocer un derecho fundamental a nivel internacional y nacional, y para el vital avance y protección de los derechos humanos, de lo que veníamos diciendo antes. Sin embargo, las personas con discapacidad a menudo nos encontramos con numerosos obstáculos que dificultan nuestra capacidad de acceder a los sistemas de justicia en igualdad de condiciones que los demás. Las circunstancias de la Argentina reflejan esta realidad. A pesar de los avances en materias legislativas, que tenemos mucho, después voy a hacer una recopilación así cortita, y las políticas públicas introducidas por algunos gobiernos anteriores, no por este, aún persisten importantes desafíos que impiden a las personas con discapacidad ejercer nuestros derechos. Ese impedimento son impedimentos físicos, comunicacionales, actitudinales y hasta procedimentales, y afectan no solo a los usuarios del sistema de justicia, sino también el derecho a aquellas personas que como personas con discapacidad trabajamos en él. El derecho al acceso a la justicia es un principio básico que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo que voy a ir a presentar a Santa Cruz de la Sierra, a Bolivia, tiene que ver con poder identificar cuáles son esas barreras, ¿no?
que tenemos las personas con discapacidad, que generalmente, por lo que estuvimos viendo en el itinerario, son comunes en todos los países, o sea, en todos los países del mundo, pero nosotros tenemos que hablar de acá de Argentina. Aunque el marco jurídico de Argentina tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, en donde yo formo parte del comité CEDIS como representante de la Argentina, las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia en condiciones de vulnerabilidad, la ley nacional marco en materia de discapacidad, que es la 22.431, también el Código Civil, que fue sancionado en 2015, introduce una parte de la convención. Yo siempre digo que quedamos a mitad de camino, con el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. A nivel nacional existen diversas leyes que complementan el marco internacional, como la ley 26657, que es la ley de salud mental. Esas son algunas de las leyes. O sea, leyes tenemos bastantes, ¿no? Pero hay que implementarlas. Claro, estas leyes, y por lo que entiendo, son las que justamente garantizan derechos y tienden a la protección de las personas con discapacidad, no a su vulneración y atropello como en estas últimas actuaciones del gobierno que realmente han ido contra todo. Así que quiero seguir en el tema, no quiero irme con la situación particular. Esas barreras a las que vos hacías mención recién, ¿cuáles son las más frecuentes, las que, digamos, se encuentran las personas con discapacidad al momento de acceder a la justicia? Bueno, mira, yo te cuento que cuando empecé este seminario, yo me dedico a trabajar en la justicia, pero también hice otros seminarios de acceso a la justicia. Habíamos identificado algunas barreras, pero con este itinerario, que son 6 seminarios, este va a ser el primero presencial, pero ya tuvimos 2 virtuales, hemos identificado barreras físicas, comunicacionales, de conocimiento y actitudinales, cognitivas y procedimentales. Las físicas, por ejemplo, la falta de accesibilidad en los edificios judiciales, y esto es conocido por todos. Es uno de los mayores obstáculos. Muchos tribunales y oficinas no están adaptados para personas con movilidad reducida, impidiendo el libre acceso y participación de estas. Faltan rampas, uno dice básico, ascensores, baños accesibles en los juzgados, que obviamente cuando los hay también se usan de depósito. Esto es histórico también. Es de destacar que mientras los lugares estén organizados y construidos de forma que sean inaccesibles para las personas con discapacidad, se está denegando el derecho al acceso a la justicia de una manera efectiva, que es lo que nos pide la Convención, el acceso efectivo a la justicia. Y después la indiferencia por la infraestructura inadecuada para las personas con discapacidad. Por ejemplo, un mostrador en mesa de entrada elevado puede constituir una barrera para aquellas personas usuarias de silla de rueda o aquellas personas de baja talla al momento de consultar expediente y otros actos procesales. Y también hay lugares que no permiten la confidencialidad en donde se reciben a las personas con discapacidad para realizar sus consultas. Por el otro lado tenemos las barreras comunicacionales, la ausencia de ajustes razonables para personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual, como intérprete de lengua de señas o material en formato accesible, limita su capacidad para participar de manera efectiva de los procesos judiciales. La audiencia sin intérprete de lengua de señas, sin sistemas braille para personas con discapacidad visual o auditiva. También esto se hizo mucho hincapié en el seminario. El lenguaje jurídico es muy complejo, poco claro, que dificulta la comprensión en procesos judiciales, y no solo para las personas con discapacidad, para las personas que no estudiaron derecho. Entonces, estamos apelando a utilizar un lenguaje más sencillo, es lo que apelamos, ¿no? Pero hay que ver si los jueces quieren bajarse de sus pedestales. Después tenemos las barreras de conocimiento y actitudinales, desconociendo que las personas con discapacidad, cuáles son sus derechos, y el sistema judicial en general,
la falta de capacitación entre algunos operadores judiciales. Y sobre esto yo voy a hacer mucho hincapié en Santa Cruz de la Sierra, sobre la capacitación entre operadores judiciales sobre la discapacidad, sobre perspectiva de discapacidad. Existe un limitado servicio de asistencia, ajustes razonables, patrocinios gratuitos para personas con discapacidad durante los procesos judiciales. También están los estigmas y los prejuicios, la discriminación, los estereotipos negativos, de esto ya hemos hablado en otras oportunidades, sobre las personas con discapacidad, pueden influir en forma en la que éstas son tratadas y muchas veces pueden hacer que las personas con discapacidad dejen de presentarse en el sistema de justicia. Después tenemos las barreras cognitivas, la complejidad del lenguaje legal, otra vez, la falta de recursos para explicar los procedimientos de manera clara y sencilla. Pensemos que hay muchas personas con alguna discapacidad cognitiva. Y después están las barreras procedimentales, las faltas de ajustes en el procedimiento, como la adaptación de las formalidades del proceso judicial para las personas con discapacidad, es una barrera significativa. Esto incluye asistencia, formación adecuada para los jueces, otra vez, los operadores judiciales, sobre la correcta implementación de los ajustes, la falta de capacitación sobre la convención que es del 2006, ¿no? Y el ajuste de los procedimientos adecuados llevan a sentencias que restringen la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Después podemos hablar también de las personas que están privadas de su libertad, personas con discapacidad que la gente no las tiene en cuenta. O sea, uno cuando piensa en el acceso a la justicia piensa solamente estas personas que van a denunciar. No, también pueden ser personas que estén imputadas. Y esos lugares de privación de la libertad, ¿son accesibles o violan los derechos de las personas? Después está la falta de los datos desagregados, la información sobre el número de personas con discapacidad en situación de privación de la libertad es insuficiente. Lo que hace es que no tenemos registros, entonces no hacemos las cosas que tenemos que hacer. La detección de estas barreras permite avanzar en la eliminación, lo que es indispensable para asegurar el acceso a la justicia. También estar exponiendo, y con esto cierro la pregunta, el tema de la interseccionalidad especial de las barreras con las mujeres, ya que en muchos lugares, a pesar de haber sido sancionada la ley Micaela, la perspectiva de género está ausente. Y otro de los temas es quién viene del otro lado del mostrador, como hablábamos antes, ¿no? Las mujeres con discapacidad que somos abogadas, yo estoy de este lado del mostrador, pero están las mujeres que ejercen, que litigan. Si bien es cierto que no se cuentan con muchas abogadas con discapacidad por la exclusión histórica que ha sufrido este colectivo en el ámbito educativo y mucho más en el universitario, la falta de accesibilidad, de ajustes razonables en razón de género, de discapacidad. En el camino de la discriminación y exclusión se mantiene a la hora de ejercer la profesión. Lamentable, lamentable. Cuánto hay que cambiar y seguir cambiando, aunque, como dije recién, es como que algo se frenó y es una pena porque veníamos, aunque pasito a pasito, avanzando en estos temas, en los cupos laborales, en fin, poder hacer la vida un poco más accesible y llevadera de las personas con discapacidad. Ahora lo vemos el camino truncado, pero quería preguntarte como conclusión, ¿qué nos podrías decir? Bueno, no, en eso coincido con vos, veníamos despacito, pero veníamos. Y ahora nos paramos, y no solo paramos, sino que estamos retrocediendo. Y como conclusión, el análisis del acceso a la justicia para las personas con discapacidad en Argentina revela un panorama complejo, en donde, a pesar de contar con un marco jurídico robusto y progresista, persisten barreras que limitan la efectividad de los derechos consagrados. La ratificación de la Convención y la incorporación de sus principios en la legislación nacional son pasos significativos hacia una inclusión, pero su implementación efectiva sigue siendo un desafío. Las barreras físicas, comunicacionales, actitudinales, procedimentales, de conocimiento, identificadas, subrayan la necesidad urgente de adoptar medidas concretas que soliciten el acceso a la justicia.
Y es fundamental que los edificios judiciales sean accesibles, que se ofrezcan recursos adecuados para la comunicación, que se fomente la cultura del respeto y la dignidad hacia las personas con discapacidad dentro del sistema judicial. La capacitación continua de los operadores judiciales es esencial para garantizar que comprendan y que apliquen correctamente las normas vigentes. Sobre el tema de la capacitación, no hay una ley de capacitación obligatoria a nivel nacional. Sí hay una ley de capacitación obligatoria a nivel de la provincia y hace 2 meses se sancionó una ley a nivel de la ciudad, pero no hay una a nivel nacional como la ley Micaela. Y se suma un nuevo elemento a considerar, la interseccionalidad entre discapacidad, género, raza, la clase, entre otras entidades, como condiciones que se superponen. De esto ya lo hemos hablado en alguna otra charla, el tema de la interseccionalidad, y que en ocasiones constituyen un mayor prejuicio, porque claro, la interseccionalidad es que se van sumando capas de vulnerabilidad, como ser una persona trans con discapacidad, o una mujer sorda, o un migrante ciego. Asimismo, el tema de la interseccionalidad representa un gran desafío para nuestros países. La toma de conciencia y la capacitación es la primera medida para la eliminación de las barreras actitudinales. Yo siempre hago hincapié en esto, la capacitación. No solo no se capacita, sino que los agentes judiciales tampoco requieren capacitación, no la solicitan. Tendría que ser obligatoria y alguna perdida por ahí optativa no la toman. Pero para esto, ¿qué se requiere? Una reforma institucional de fondo, que supone asegurar la investigación, el análisis legal, incluyan el enfoque de género y de discapacidad conforme a los estándares de derecho internacional de los derechos humanos. Sí, sin duda que eso es muy necesario y que nos está faltando en este sector, ¿no?, de la justicia, en este segmento, porque cuánto ayudaría y, como dije hoy, mejoraría este acceso de las personas con discapacidad en su acceso a la justicia. Ay, no quiero dejar de conversar, Celeste, te tomo un minutito más, sé que tenés una invitación también más allá de esta en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde vas a estar hablando acerca de las personas con discapacidad en el momento de su acceso a la justicia, como nos estabas comentando recién, pero también tenés una invitación acá en la zona sur, digo acá porque yo soy de zona sur, en la Universidad Nacional de Lanús. ¿Querés comentarnos acerca? Sí, me invitaron como representante del CEDIS, de la OEA, en el marco, vos sabés que la primera semana de diciembre, el 3 de diciembre, es el Día Internacional de la Discapacidad, y el día 7 de diciembre, de 10 a 13 horas, vamos a estar en el segundo panel de una jornada que se va a llamar La discapacidad en el ajuste, lo que veníamos hablando, ¿no? Retroceso, resistencia y reconstrucción. Sábado 7 de diciembre de 10 a 13 horas en la Universidad Nacional de la Luz, y cuando tenga más información se las paso. Con mucho gusto, la verdad que sí, lo reitero entonces, el próximo sábado 7 de diciembre de 10 a 13 horas en la Universidad Nacional de Lanús estará exponiendo, conversando acerca del tema retroceso, resistencia y reconstrucción. Bueno, en medio de las medidas del gobierno que la verdad dan para mucha reflexión y mucha acción, ¿no? Cómo resistir, y también, como bien dice acá, y la reconstrucción, porque es como volver a tomar a sentar pie, ¿no? Como es un momento de que se están vulnerando tantos derechos, tantos cambios en cuanto a la salud, en cuanto a la vida diaria, ¿no? El recorte en los pasajes, en fin, sí. Si empiezo a enumerar son tantas y bueno, sabemos que es un momento muy delicado y muy sensible y queremos estar al lado y acompañar y desde nuestro lugarcito también visibilizar toda esta situación y las medidas, ¿no? Y todo lo que se está llevando a cabo para, de alguna manera, si es posible, frenar o recuperar estos derechos que ya estaban establecidos, eran derechos adquiridos.
Así que Celeste, Carla Di Meglio, muchísimas gracias, un gusto como siempre conversar con vos y en nombre de todo el equipo de quienes hacemos JCG Discapacidad Nacional y de nuestro productor y director, el señor Juan Carlos Gallarín, te agradecemos muchísimo y te enviamos un fraternal abrazo y bueno, nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias. Al contrario, gracias a vos. Y a todos nuestros amigos les comentamos que nos encuentran en YouTube, ahí pueden suscribirse, poner me gusta, compartir el material para su información y difusión. Y también nos encuentran en TikTok e Instagram, siempre como JCG Discapacidad Nacional. Hasta la próxima.